Bueno, pues buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenidos a Albacete, bienvenidos a este quinto diálogo que enmarcamos dentro de la conferencia política, una conferencia donde el Partido Socialista quiere renovar su proyecto político, su proyecto programático, para ofrecer una alternativa más creíble al conjunto de los ciudadanos. Una conferencia política y un diálogo, el que hacemos en Albacete, que quiere versar sobre la política social, sobre el estado del bienestar, con un objetivo: preservar, salvar el modelo social europeo. Salvar el modelo social europeo. Soy un europeísta convencido, pero repito últimamente que soy un europeísta indignado. Indignado, entre otras cosas, porque durante estos últimos años de dura crisis he oído a todos los líderes europeos en algún u otro momento, con alguna u otra intensidad, decir que el conjunto de los ciudadanos, que el conjunto de los Estados teníamos que sacrificarnos, teníamos que hacer todo lo que fuera posible para salvar el euro. Pero no he escuchado a ninguno de ellos al mismo tiempo decir que lo que verdaderamente deberíamos esforzarnos, lo que verdaderamente nos debería preocupar todos los días, salvar de esta dura crisis, es nuestro modelo social. Preservar el euro como si lo importante fuera el instrumento y no el fin por el que fue creado. Preservar el euro como si lo importante fuera, como digo, lo que nos define como europeos, como lo importante fuera el instrumento y no, como repito, el fin por el que se fue creado. Porque el euro fue creado para ser más competitivos, para ser más eficaces económicamente, pero fundamentalmente no para especular más, sino para redistribuir mejor. Preservar el euro no como con cualquier política, no a cualquier coste, no a cualquier precio, porque lo que nos define como europeos realmente no es una moneda común, sino un modo, una forma de entender la sociedad. Soy europeísta convencido, pero un europeísta indignado. Pero indignado no con el proyecto, sino con los que lo dirigen. Indignado con aquellos que nos han gobernado durante esta crisis económica en Europa, durante estos últimos 4 años, porque han traicionado el alma del proyecto europeo. Ese pacto que fundimos después de la Segunda Guerra Mundial entre ciudadanos de toda ideología, de toda clase, de todos los países, en el que decíamos que sí, que apostábamos por la economía de mercado, pero a cambio también de crear el estado del bienestar, en el que decíamos que sí, que apostábamos por la libertad de capitales, pero a cambio de aumentar los derechos de los ciudadanos. Un pacto que 60 años después no podemos tirar por la borda y en el que tenemos, como digo, que intentar preservar que no se rompa precisamente por el eslabón más débil. Soy un europeísta preocupado, cabreado, indignado, como he dicho antes, pero claro que Europa, como digo, hace unos años podía haber optado por un camino distinto al de la austeridad, al del austeristicio, como se dice ahora. Claro que podíamos haber optado y podíamos haber evitado tanto recorte social, tanto sacrificio social, tanto ataque al modelo social. Es verdad que la historia estudiará cómo hace 2 años, hace 3, en el año 2010, Estados Unidos escogió el camino correcto y Europa, liderado por Angela Merkel, escogió el camino equivocado. Pero, como digo, claro que se podía haber evitado tanto sacrificio social y todavía lo podemos seguir evitando. Por eso es tan importante intentar, desde el Gobierno o desde la oposición, intentar evitar que cuanto antes gire Europa, cambie Europa, hagamos cosas distintas en Europa, porque cada año los ciudadanos sufren más, los Estados miembros vamos a peor y, por lo tanto, las cosas son más difíciles de explicar. Se pueden, como digo, todavía hacer 3 o 4 cosas, como se podían haber hecho desde hace algunos años con una mayoría distinta en la Unión Europea. Por ejemplo, en España, desde que comenzó la crisis, desde que Europa decidió apostar por el camino de la austeridad, hemos recortado más de 100.000 millones de euros. 15.000 los gobiernos Zapatero, el resto los gobiernos de Mariano Rajoy. Y ahora os pido que echéis conmigo unas cuentas rápidas. Si en el año 2010 la Unión Europea
hubiera puesto en marcha el impuesto de transacciones financieras, lo que se conoce como la tasa Tobin, en España hubiéramos recaudado 2.000 millones de euros al año. Por 4, hubiéramos evitado todos los recortes en sanidad. Si Europa, desde hace 4 años, como pedían los socialistas en España y en Europa, hubiera promovido que el Banco Central Europeo prestara a los mercados, en vez de prestar a los mercados al 1% de interés, para que los mercados nos prestaran a los Estados, a España, a veces al 6%, lo hiciera directamente, comportándose como lo hace el Banco Central Americano, la Reserva Federal, hubiéramos evitado muchos sacrificios, muchos recortes. Este año vamos a pedir en España 230.000 millones de euros a los mercados. Imaginaros si importa el tipo de interés al que lo pidamos. Si lo hubieran pedido durante todos estos años, como digo, el Banco Central Europeo se hubiera comportado como la Reserva Federal alemana, hubiéramos ahorrado varios miles de millones de euros y a lo mejor no hubiéramos tenido que tocar ni prestaciones por desempleo, ni educación, ni pensiones. O, por ejemplo, como muy bien lleva años pidiendo Alfredo, un calendario de reducción distinta del déficit. ¿Por qué? Porque hay algunos que hoy nos están diciendo, incluso el Fondo Monetario Internacional, que manda narices que haya salido en estos años, en estas últimas semanas, diciendo que se han equivocado, por ejemplo, con Grecia, llevando al país a la desesperación social y que nadie haya pedido que vale, que muy bien que se han equivocado, pero que levante la mano quien se ha equivocado para pedirle su dimisión y su responsabilidad. O aquí solo van a ser responsables los políticos y no los responsables de los fondos monetarios internacionales, que son los que nos marcan la senda también al conjunto de los países. Pues con un calendario de reducción distinto, por ejemplo, con el que se había pactado antes del año 2010, en el conjunto de la Unión Europea hubiéramos ahorrado más de 85.000 millones de euros al año. Mirad si se pueden evitar recortes. Y, por ejemplo, si Europa hubiera destinado solo un 10% de lo que llevamos gastado en salvar y en rescatar nuestro sistema financiero, 800.000 millones de euros, solo un 10%, a promover un plan de crecimiento y empleo, hoy en España no habría un 60% de desempleo juvenil, sino posiblemente la mitad. Por tanto, que no nos vendan milongas, que a estas alturas de la película no nos intenten convencer de que no había otro camino, no había otra senda, no había otra alternativa a la de los recortes y a la de austeridad, porque no es verdad. Claro que se puede mantener el modelo social sin necesidad de tanto recorte y recorte, sin necesidad de tanta reforma que esconden hachas. Simplemente hay que saber elegir. Hay que saber elegir entre los distintos caminos y dentro de los caminos hay que saber elegir entre los distintos guías. Y como comprenderéis, tenemos dentro de muy poquitos meses un momento, unas elecciones en las que sí que tendremos que de nuevo elegir entre distintos caminos, entre distintas guías y decir a los ciudadanos que en esas decisiones, que en esos momentos, claro que marcan el devenir no solo de Europa, del proyecto europeísta, sino también el devenir del conjunto de los ciudadanos. Por eso, como digo, es tan importante este diálogo y por eso es tan importante cambiar el rumbo de Europa y hacerlo cuanto antes. Porque la política de Merkel y la política de Barroso, de los dos, en esta complicidad que han vivido durante estos 4 años, es una máquina industrial de crear euroescepticismo, pero sobre todo es una máquina industrial de crear desigualdades. Desigualdades entre Estados miembros y, dentro de ellos, desigualdades entre ciudadanos. Por eso sí, compañeros y compañeras, preservar el modelo social tiene que ver mucho con Europa y tiene que ver mucho con la ideología que gobierna Europa. Porque al final la diferencia entre nosotros y ellos, entre la izquierda y la derecha, entre los socialistas y los conservadores, aquí y en el conjunto de la Unión Europea, sigue siendo la misma después de tantos años. Para la derecha, la educación, la sanidad, las prestaciones por desempleo, la ley de dependencia, todo ello junto y por separado, siguen siendo prestaciones sociales que solo se pueden dar cuando la economía lo permite, cuando se tiene. Pero para el conjunto de los socialistas, aquí y en el conjunto de la Unión Europea, todas esas cosas juntas, pero también por separado, no son prestaciones, son derechos que hay que preservar precisamente cuando no se tiene, para que la igualdad de oportunidades no vuelva a depender nunca más de las cuentas corrientes, para que la igualdad de oportunidades nunca vuelva más a depender de los puntos de partida. Pero para todo ello, nosotros, como digo, todas estas cosas las tenemos que mantener reformando y renovando nuestro proyecto político. Y por eso sí, compañeros, este es nuestro debate. El de las políticas sociales, el del modelo social, el del estado del bienestar. Este es un debate nuestro, porque por mucho que se empeñe la derecha, la política social, el estado del bienestar,
sigue siendo no solo la política más justa, sino la política económica más eficiente. Y tiene mucho que ver con un modelo y una forma de entender las cosas. Si no, y con esto acabo, un único ejemplo que a mí me gusta recordar. Si durante estos años, por ejemplo, en España, hubiera estado en vigor la reforma fiscal que ha propuesto el partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la de integrar en un mismo impuesto capital y rentas de trabajo, solo con lo que ha evadido Bárcenas o lo que ya no va a pagar gracias a la amnistía fiscal de Montoro, solo con eso, con lo que hubiera tenido que pagar en impuestos, hubiéramos mantenido abiertos los centros de salud de Castilla-La Mancha durante 10 años. Mirad, si importa y si interesa, como digo, tiene mucho que ver la política social con la política económica y mirad si se puede, como digo, ofrecer alternativas distintas para salir de esta crisis sin necesidad de provocar tanto sufrimiento a la gente. Os animo a que disfrutéis de este diálogo, a este debate, de la única manera que sabemos los socialistas, que es debatiendo con sinceridad, con sentido común y con mucho fondo político. Muchas gracias, bienvenidos y a debatir. Os dejo con Trinidad Jiménez, la secretaria de Política Social de la Ejecutiva Federal. Trini. Muchas gracias, Sergio. Buenos días, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Efectivamente, hoy iniciamos un nuevo diálogo, uno de los muchos que tenemos abiertos en nuestro partido desde hace ya algunos meses. Y lo hacemos aquí, en Albacete, así que lo primero que corresponde es darle las gracias a nuestros compañeros de Castilla-La Mancha, a nuestros compañeros de Albacete. Mil gracias, Emiliano, mil gracias, Manuel, por vuestra hospitalidad, por vuestra disposición y por la magnífica organización. De verdad. Decía que estamos ahora iniciando un nuevo diálogo, pero no lo iniciamos en la mañana de hoy. Lo llevamos abierto hace varios meses, varias semanas, sobre todo hemos intensificado nuestro esfuerzo. Hemos hecho un trabajo en red, un magnífico trabajo en red, en la cual han participado alrededor de 40 personas directamente en la elaboración de nuestro trabajo, han participado representantes de todas las comunidades autónomas, hemos tratado de aunar todas las sensibilidades que existen dentro de nuestro partido, pero también hemos contado con la opinión de colectivos sociales, hemos contado con la opinión de expertos, hemos contado con la opinión de mucha gente. Y ojo, no hemos cerrado nuestro debate en el día de hoy, no hemos cerrado nuestro documento, no hemos cerrado nuestra propuesta, porque de lo que se trata es de ir creando una masa crítica que nos permita dar respuesta a lo que realmente hoy nos está demandando la ciudadanía, es quién soluciona nuestros problemas. Y aquí está el Partido Socialista de lleno tratando de buscar respuesta, tratando de ofrecer soluciones a lo que la gente nos está pidiendo. Y hoy día lo que tenemos en este momento es una situación de crisis económica, es una crisis económica que ya está durando mucho tiempo, lleva ya más de 6 años, y es una crisis económica que está provocando un problema grave en gran parte de la ciudadanía. Tenemos más del 25% de nuestra población que está en una situación de riesgo de pobreza y son las políticas sociales las únicas que van a tener la posibilidad de dar una respuesta a toda esta gente. Políticas sociales que han sido consideradas a lo largo de la historia como aquellas políticas que permiten a la ciudadanía, por un lado, dignidad como ciudadanos, a todas las personas su condición de ciudadano, pero por otro lado, una perspectiva vital y una igualdad de oportunidades. Y es este momento más que nunca cuando más se necesitan de estas políticas públicas, de estas prestaciones, de estos servicios públicos. Todo el mundo espera, al nacer, que pueda tener igualdad de oportunidades para enfrentarse a la vida con una educación pública y digna. Todo el mundo espera que si tiene un trabajo y lo pierde, pueda recibir una subvención por desempleo. Todo el mundo espera tener una sanidad, enfrentarse ante la enfermedad, la situación de enfermedad, la situación de riesgo, con una buena sanidad pública. Todo el mundo espera tener una pensión cuando deje de trabajar. Por tanto, tenemos que tener la capacidad de dar respuesta, a consolidar estas políticas, estos servicios públicos, con una situación que tenemos también que manejar de crisis económica y de dificultad de financiación. Sabemos que se puede hacer,
porque hay algo que a lo largo de los años el Partido Popular ha querido machacar a la ciudadanía con una determinada reflexión. Vivíamos por encima de nuestras posibilidades, no nos podemos permitir estos servicios públicos. Pues bien, es mentira. Es mentira. En España gastamos menos en sanidad que el resto de los países europeos. En España gastamos menos en dependencia que el resto de los países europeos. En España se gasta poco en servicios sociales. Por tanto, no es verdad que vivamos por encima de nuestras posibilidades. Es que necesitamos una financiación suficiente, necesitamos un cambio en el sistema de financiación y necesitamos, sobre todo, una mejor gestión de los servicios públicos. Pero los servicios públicos tienen que ser consolidados, tienen que estar previstos y tienen que ser previstos para toda la ciudadanía. Nosotros hemos hecho un documento en el cual después los expertos, los que van a presentar las ideas, van a iniciar el debate. No quiero entrar en ese detalle porque creo que corresponde hoy a Otto hacer las propuestas y las iniciativas. Pero sí que hemos hecho algunas propuestas que tienen que ver, por un lado, con las políticas sociales, su dificultad de encaje hoy día en un modelo nacional. Cada comunidad autónoma ha desarrollado, conforme han ido pasando los años, un determinado modelo de política social, se han hecho leyes de servicios sociales en las distintas comunidades autónomas, pero al final hay una gran dispersión, hay una falta de cohesión y una falta de equilibrio que es necesario que desde el Estado se puedan marcar unas líneas básicas, lo que nos hemos llamado un marco normativo básico que permita garantizar un catálogo de prestaciones y servicios sociales al conjunto de la ciudadanía. Hemos visto también que la ley de la dependencia, una ley tan importante que hicimos durante el gobierno de Zapatero, que permitía a muchas personas, sobre todo a la inmensa mayoría de las personas mayores y mujeres, vivir con una cierta autonomía personal, con una cierta dignidad de vida, poco a poco se va diluyendo y se va perdiendo por falta de financiación. Tenemos que seguir haciendo una apuesta y tenemos también que hacer una revisión de la renta básica de inserción que existe en las distintas comunidades autónomas y cómo lo podemos garantizar e equiparar en todo el Estado. Es decir, hay unos debates abiertos que son especialmente importantes, pero que son además vitales para gran parte de la ciudadanía. Esto es lo que hoy vamos a debatir, eso es lo que hoy nos va a permitir ir adelantando una serie de propuestas. Y no quisiera dejar de referirme al ámbito de la política social sin hacer referencia a algo que me parece especialmente importante, y es que la política social, además de ser políticas donde hay una gran inversión, es que es una inversión productiva, es una inversión de futuro. Aquí hay trabajadores sociales y hay muchas personas ligadas al sector de la política social. Pues bien, es un sector donde se crea empleo, que es lo importante en este momento en nuestro país. Se crea empleo de calidad, se crea empleo cualificado, se crea empleo no deslocalizable. Se crea empleo en un sector que va a tener un gran futuro, que ya lo tendría que tener y que va a tener un gran futuro a unos años vista, porque la población va a ir envejeciendo y sobre todo vamos a necesitar políticas sociales para poder gestionar en condiciones, envejecimiento activo, nuestro progresivo envejecimiento de la población. Hay muchos interrogantes abiertos, hay muchos retos de futuro, muchos desafíos, como lo hay en el ámbito de la sanidad. A veces cuando hablamos sobre las políticas que ha hecho el Partido Popular, nosotros solemos decir quizás de las cosas que más daño han podido hacer en lo que pueda ser el futuro de nuestro país es el cambio de modelo sanitario, porque el modelo sanitario estaba consolidado en nuestro país. Es un modelo de excelencia, un modelo garantista, es un modelo que se ha convertido en un referente de gran prestigio para el resto del mundo. Y el Partido Popular lo ha cambiado de un plumazo, ha cambiado de un modelo universal a un sistema de aseguramiento, de un modelo público a un modelo progresivamente privatizado. Y en este momento tenemos el gran reto de cómo retener el modelo que hemos construido, un modelo de consenso en los últimos 30 años, cómo retenerlo para evitar su deterioro. Esa también es otra de nuestros retos, otra de nuestras propuestas, de nuestras iniciativas que van a ser debatidas en el día de hoy, que por cierto, también, por mucho que se empeñen en decir, el modelo de sanidad es un modelo más barato que el resto de los países de nuestro entorno, que el resto de los países europeos. Por tanto, vamos a seguir defendiendo nuestras políticas públicas que afectan a lo que llamamos el estado del bienestar.
Vamos a hacerlo, además, sabiendo la situación económica que tenemos. Vamos a hacerlo sabiendo que necesitamos hacer un planteamiento de reforma de nuestra financiación, pero vamos a hablar de sostenibilidad, de eficacia, pero hablaremos de lo que más importa en este momento a la gente, y es dar un mensaje que permita a las personas que nos están oyendo recibir respuestas y soluciones. Estamos en condiciones de darla, porque lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia como partido político. Ofrecemos soluciones, ofrecemos ideas, ofrecemos iniciativas, ofrecemos propuestas, pero todas ellas lo vamos a hacer pensando en que nos tocará gobernar y que estamos en condiciones de responder a lo que vamos a proponer. Para nosotros eso es lo importante. Y sabemos que hay mucha gente que está esperando esas propuestas, que no van a ser propuestas meramente retóricas, van a ser propuestas ancladas en la capacidad que tengamos para ofrecer esas soluciones. Ese es nuestro gran reto. Son muchas cosas las que hoy en corto espacio de tiempo se van a debatir, pero no lo olvidemos, ni empieza hoy, empezó hace meses, ni termina hoy. Tendremos nuestra conferencia política en el mes de octubre, que es lo que nos va a permitir poner un bloque de propuestas, de ideas, de soluciones para el conjunto de la ciudadanía española, que está esperando ver al Partido Socialista con capacidad para decir: ahora sí nos toca ofrecer soluciones y nos toca ofrecer ilusión y esperanza a toda la gente que siempre ha confiado en nosotros. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. Y ahora sí, así, dejo la palabra a Emiliano García Paje, mi compañero, mi amigo, el secretario general de Castilla-La Mancha. Emiliano. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Trini. Trini es de esas personas que deja muy claro que lo que nos concita hoy aquí, el nudo gordiano de nuestras ideas, de nuestros valores, no solo lo pensamos, sino que lo sentimos. De verdad, Trini, quiero hoy aquí en público transmitirte lo que mucha gente a lo mejor no te dice, pero que sentimos mucho desde que te empezamos a ver en la política y hacerlo en el compromiso que más nos importa, que es el social. Quiero transmitirte el agradecimiento. Defiendes nuestras ideas, nuestros valores, lo haces con esa pasión que te caracteriza y por eso siempre nos identificamos. Muchas gracias por eso y por haber querido traer a Albacete esta reunión. Muchas gracias. Y Alfredo, por supuesto, no te voy a decir bienvenido porque eres un habitual de la casa. Solo te voy a pedir una pequeña cosa, no temas, no me meteré en jardines que no debo. Es una muy sencilla, y es que te apuntes que del 7 al 17 aquí en Albacete se celebra una de las mejores ferias de España. Estás invitado, estáis invitados todos. Tú en tu caso estás obligado porque además vamos a montar un buen acto contigo, multitudinario, con mucha gente, para celebrar la fiesta y para celebrar una cosa más. Y es que, fijaros qué cosa más curiosa, esta es una tierra hospitalaria. Y cuando se dice de una tierra, de una sociedad que es hospitalaria, se quiere decir algo muy hermoso. Realmente Cospedal está consiguiendo poner a prueba nuestra capacidad hospitalaria, no nuestra condición, pero sí nuestra capacidad hospitalaria. Fijaros que, a pesar de todo, en Albacete y en Castilla-La Mancha, este verano, sin ir más lejos, van a desocuparse 1000 plazas, 1000 puestos, 1000 camas, en definitiva, de la sanidad. Pero es que, además, ya en tan solo 2 años, a mí no se me podía pasar ni por la cabeza que pudiera ser tan rápido el deterioro. En tan solo 2 años se ha expulsado 2.500 profesionales de la sanidad pública en esta región. Esta región que ha estado por detrás de casi todos los índices y, de hecho, sigue estando por detrás en muchos índices socioeconómicos, pero que había conseguido, en 28 años de gobierno socialista en Castilla-La Mancha, un gobierno, además, en complicidad con una inmensa mayoría, había conseguido ponerse a la cabeza en los valores, en los sentimientos, en las ideas, en definitiva, en lo que más defendemos: la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, en las infraestructuras públicas, en los servicios públicos, estos que ahora quieren, de alguna manera, maquillar o disimular. Por eso, desde Albacete, bienvenidos a todos, compañeros y compañeras, y saludos hospitalarios y cariñosos, con esa condición que tiene esta tierra. Para mucha gente, lo que vamos a hablar hoy aquí es importante. Para nosotros, amigos y amigas, es simple y llanamente nuestra razón de ser.
Yo estoy absolutamente seguro de que la inmensa mayoría de los que estáis aquí y de quienes nos pueden escuchar, cuando tuvieron el primer impulso de comprometerse en la política o en la vida pública, desde muchas razones, también la sindical, y aprovecho para saludar al secretario regional de la Unión General de Trabajadores, Carlos, también de aquí de la tierra, de Albacete. Seguro que la inmensa mayoría, el primer impulso que hemos sentido es un impulso que nos ha conducido a esto, al desarrollo de una ansia por la igualdad, una ansia por la prestación social, por la eliminación de la pobreza. Para nosotros, las políticas de dependencia, las políticas de lucha contra la exclusión, la sanidad pública, la educación pública, en definitiva, forma parte de nuestro ADN. Por tanto, no se nos tiene, nosotros no tenemos en este sentido que ponernos nerviosos, no se nos puede discutir cuál será nuestro programa de gobierno cuando volvamos a gobernar. Incluso será fácil en algunos aspectos, porque antes donde poníamos construir un hospital, ahora tendremos que poner reconstruir un hospital. Donde antes poníamos construir un instituto, ahora será reconstruir un instituto. En definitiva, para aquellos que han estado durante años desde la derecha planteando que da lo mismo la diferencia, ¿os acordáis de aquello de la desaparición de las ideologías? Da igual la derecha que la izquierda, hubo tiempos en que todos mezclábamos los discursos, todos nos apuntábamos a lo mismo. Para eso, estos son malos tiempos. Quienes han buscado durante mucho tiempo que haya confusión ideológica, que la ciudadanía no distinga, incluso que además diga que realmente lo menos importante es la política, que esto se lleva de otra manera, que se lleva de manera técnica, administrativa, para eso son malos tiempos, porque realmente ahora, más que nunca, están quedando muy claras las diferencias entre unos y otros. Podemos discutir sobre muchos matices, pero está muy claro cuáles son las prioridades de uno, cuáles son las prioridades de otros. Y en un momento delicado, Alfredo, que exige que el partido tenga, que la organización tenga más fuerza que nunca, más reacción que nunca, más coraje que nunca. Porque no es un momento sencillo. Fijaros, aquí en el eslogan del Grupo Socialista se escenifica el primer pacto quizás de la izquierda internacional, aquella salida, aquella decisión que se tomó hace ya mucho tiempo, en la que la izquierda dejaba muy claro que no podía haber igualdad sin libertad y sin democracia. Fue una decisión que rompió de alguna manera o nos separó de otra parte de la izquierda, pero hay otra decisión que se tomó fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial que ahora está poniéndose en cuestión de una manera grave. Estamos en medio de una enorme batalla ideológica, a veces disimulada, a veces confundida, desde luego que se utiliza como una enorme coartada, pero tenemos que estar no solo prevenidos, sino además muy en guardia, porque llegamos a un consenso que es el que finalmente, generación tras generación, todo el mundo ha entendido que es el que se escondía detrás del modelo social europeo, en el que todos aceptábamos el capitalismo productivo, es decir, el que se levanta todas las mañanas para producir, para crecer, para hacer, no el que tenemos ahora en boga, ese capitalismo salvaje, especulativo, para el que, por cierto, trabajaba ni más ni menos, que no deja de ser paradójico, el ministro de Economía del Gobierno de Rajoy, que antes de ser ministro de Economía, y parece mentira que no llame la atención, venía de trabajar inmediatamente antes de, ni más ni menos, la entidad que está detrás de la caída, del surgimiento de la crisis, del origen de la especulación, del Lehman Brothers. Francamente, que no deja de ser paradójico. Pero nosotros, que tenemos muy claro cuáles son nuestros planteamientos, tenemos que saber que la derecha, y particularmente la derecha en esta tierra, se nota muy a las claras, tiene un planteamiento de uso y abuso de la crisis como una enorme coartada para cargarse todo aquello en lo que no han creído nunca. Y creo que no es demagogia ni fanatismo. Hay un órdago ideológico detrás de la estrategia del Partido Popular, que es doble. Porque nosotros habíamos pactado y lo teníamos muy claro. Crecer para. Si queréis, nosotros dejábamos claro para qué crecer. Crecer para crear unas mejores condiciones de vida, para que avanzáramos en la igualdad, en la justicia, para que, en definitiva, haya un sistema de servicios públicos, de sanidad pública, de educación pública. Eso ha quedado muy claro, pero eso es precisamente lo que ahora una parte importante de la derecha en Europa, pero desde luego de manera aventajada aquí en España, están intentando poner patas arriba. Realmente no deja de ser una obscenidad política, que intenten convertir a las víctimas de la crisis, es decir, a las camas hospitalarias,
a los colegios, al mundo de la dependencia, convertir a las víctimas de la crisis en los culpables de la crisis. Porque malo es, compañeros y compañeras, tener que parar la obra de un hospital porque no hay financiación ahora. Y aplazar la obra. Malo es, pero es razonable. Malo es, en un momento determinado, tener que establecer otros criterios e incluso tener que ajustar en eficacia los modelos de gestión. Seguramente es un debate complicado, pero una cosa es eso y otra cosa es echarle la culpa al hospital de la crisis económica, que es, además de una enorme mentira, una enorme falacia, es sobre todo un órdago ideológico complicado. Yo me pregunto, y por eso tenemos que tener ahora una reacción muy fuerte, tener más autoestima que nunca en lo que pensamos. Yo me pregunto qué estarán pensando generaciones enteras que han nacido en un estado del bienestar, que no han discutido ni han tenido, afortunadamente, que pelear porque eso sea un derecho. Yo me pregunto qué estarán pensando cuando reciben los mensajes de que la culpa realmente de la crisis está en la sanidad, en la educación, en eso que decía Trini, hemos vivido por encima. Vivir por encima, vivir ajustados a la realidad significa, por ejemplo, tener hoy 3 veces más lista de espera quirúrgica en Castilla-La Mancha, 50.000 personas. Gente que lo está pasando verdaderamente mal, gente que está empeorando su salud. ¿Se puede realmente tener un mejor sistema, incluso económico, competitivo, con una sociedad menos formada o una sociedad menos sana? No es razonable ni en el medio ni en el largo plazo, ni siquiera en términos económicos. Pero, ojo, hay una estrategia del Partido Popular para convencer a la opinión pública, para convencer a la sociedad de que las víctimas de la crisis en realidad tienen que ver con la crisis o son culpables. Y no solo tenemos que reaccionar frente a eso, yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad lo hace. Ahí están las múltiples manifestaciones, las múltiples jornadas de protesta, los muchos motivos por los que la gente se ha echado a la calle estos meses atrás. Tenemos que reaccionar porque sería enormemente grave para los valores que defiende la socialdemocracia que cuando este país empiece a crecer, que lo hará, otra cosa es en qué condiciones, por qué camino y a qué coste, cuando empiece a crecer haya gente que se haya convencido de que realmente la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, el estado que llamamos del bienestar estaba detrás del problema económico. Tenemos, por tanto, un desafío importante. Tenemos más motivos, seguramente, que cuando yo me afilié, y ya hace mucho tiempo, para militar en estas ideas, porque hay mucha gente descreída de la política, muchísima gente, millones de personas que nos han estado votando durante años y años y que solo nos tienen a nosotros como única voz. Esa gente seguramente necesita más que nunca que nosotros no nos arruguemos. Que además vayamos con la cabeza muy alta defendiendo valores, conceptos, criterios que son el epicentro y el corazón de la política en Europa y lo ha sido de la modernización, del crecimiento, del cambio que se ha operado en España. Compañeros y compañeras, nos jugamos mucho y mucha gente detrás de nosotros, incluso mucha gente que retiró el voto en las últimas elecciones al Partido Socialista, hoy te lo dice, porque hoy ya casi nadie ha votado al Partido Popular, hoy ya casi nadie se acuerda de haberlo votado. Aquí no encuentro a nadie que haya votado a Cospedal y, sin embargo, están gobernando. Nosotros tenemos que ser conscientes de los valores que encierra nuestra estrategia, nuestra política, y esos valores nos tienen que dar mucha fuerza. Siempre hemos defendido, como os digo, a millones de personas que no tienen voz. Ahora, si uno juzga incluso el comportamiento de los medios públicos controlados por el Partido Popular, no solo no tienen voz, sino que no la van a tener muy gripada. Nosotros tenemos que ser más que nunca esa voz, incluso para protestar, para combatir algo que es todavía más obsceno que echarle la culpa al bienestar del malestar. Algo mucho más importante que combatir el estado de ansiedad al que nos ha conducido una estrategia en el Partido Popular. Cambiar el estado del bienestar por un estado de ansiedad en el que todo se explica, todos los cambios son posibles, todo lo que ellos llaman reformas. Realmente la gente aquí, amigos y amigas, no solo rechaza las reformas, sino sobre todo las formas con que hacen los planteamientos de reforma. Yo digo que hay que rebelarse y hay que hacerlo como sabemos, trabajando y además trabajando cerca de la gente, porque hay un concepto que si se cuela en la opinión pública, yo el otro día lo discutía con mi hija con 14 años, es más grave que ninguno, que es ese mal concepto de la rentabilidad. ¿Por qué
¿por qué no nos planteamos bajo ningún concepto que podamos hablar de rentabilidad si hablamos de policía, de guardia civil, de seguridad, de la defensa? Nadie se plantearía que hay que someter grandes servicios del Estado a conceptos de esa naturaleza. Sin embargo, cuando eso se quiere hacer aquí, están escondiendo una enorme trampa, la trampa del negocio. Y quiero decir aquí, desde Albacete, y denunciar con claridad, que lo que se esconde en la estrategia de Cospedal para cambiar el modelo de Cospedal y de muchos otros, el modelo de sanidad, en realidad es un enorme negocio. Están buscando el negocio que hay en tener dos puertas para la sanidad, una pública y otra privada. Y aquí en Albacete me apetece fijar con claridad un compromiso. Y lo digo, lo he dicho ya en más de una ocasión, lo dije el otro día en Almansa, y lo digo con mucha claridad aquí, aprovechando que estáis muchos delante. Cuando volvamos a gobernar en Castilla-La Mancha, que lo haremos a la primera de cambio, cambiaremos esta oferta de negocio por la sanidad que Cospedal nos está haciendo. Lo cambiaremos de raíz. Y aviso a las empresas que están detrás, no sea que les vaya a pasar lo que en la Comunidad de Madrid, que están detrás, que están merodeando en el negocio de la sanidad, que antes de que eso se lleve adelante, el Partido Socialista en Castilla-La Mancha irá a los tribunales para defender que no se produzca fraude en la sanidad pública. Nos estamos, compañeros y compañeras, nos estamos jugando mucho, No tenemos por qué arrugarnos porque lo que hacemos es precisamente en lo que creemos. Y por eso os agradezco mucho que hayáis querido venir a distinguirnos, a honrarnos, para debatir de lo que más nos importa, precisamente aquí en Albacete. Y aquí, precisamente, yo creo que después de tantos años, donde nuestro fundador, Pablo Iglesias, empezó a despedirse de todos los actos con una sencilla frase, aquí ahora cobra más sentido que nunca. Lo decía Pablo Iglesias, yo creo que ahora vale más que nunca. Salud, compañeros. Y además os voy a presentar un vídeo. No, es la primera vez que lo hago, pero me apetece mucho presentaros el vídeo del Comisario Europeo de Empleo. Muchísimas gracias. Señoras y señores, es un placer para mí dirigirme a todos vosotros en esta importante conferencia. Quiero dar las gracias a mi amigo Alejandro Cercas por la invitación. Hoy, Europa atraviesa una crisis económica, social y política. Estoy absolutamente convencido de que para dar respuesta a estas tres dimensiones necesitamos una política de empleo y una política social más fuertes a nivel europeo. Las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros deben trabajar más estrechamente, de manera conjunta, con el fin de estimular la inversión, generar crecimiento y restablecer la convergencia social. Me gustaría, en primer lugar, abordar la cuestión más urgente, la situación de los jóvenes que no encuentran empleo. Sabemos bastante bien cuál debería ser la respuesta política al desastre del desempleo juvenil. Todos los esfuerzos deberían dirigirse a implementar la conocida como garantía juvenil. Se trata de que todos los jóvenes europeos reciban una oferta de empleo de buena calidad, de formación continuada o unas prácticas en los primeros 4 meses después de haber terminado su periodo de formación. Debemos asegurar que hay disponible financiación europea, sobre todo a través del Fondo Social Europeo, para apoyar la iniciativa de la garantía juvenil, así como en general las políticas de empleo y políticas sociales. Señoras y señores, el segundo reto más urgente es avanzar y profundizar en la Unión Económica y Monetaria y en su dimensión social. Es evidente que el sistema de gobernanza de la Unión Económica y Monetaria hoy en día ignora completamente tanto los problemas de empleo como los problemas sociales que padecen los Estados miembros, así como sus consecuencias transfronterizas. Desde el año 2010, la prioridad política se ha centrado en poner en marcha instrumentos para evaluar los desequilibrios macroeconómicos que afectaban a la Unión Monetaria. Ahora resulta urgente actuar en los desequilibrios sociales y en los que afectan al desempleo, que cada día son más profundos y amenazan la estabilidad de la Unión en su conjunto.
Por ello, nuestra obligación es reforzar la coordinación europea de las políticas de empleo y de las políticas sociales, con el objetivo de ir estableciendo paulatinamente unos estándares sociales comunes que garanticen una creciente convergencia socioeconómica. También estoy convencido de que para lograr una unión económica y monetaria sostenible es fundamental disponer de estabilizadores automáticos a nivel europeo. Hemos visto claramente cómo durante la crisis los sistemas impositivos y fiscales en los Estados miembros más afectados han dejado virtualmente de ser efectivos para proteger los ingresos de las familias y la demanda doméstica. Estoy convencido de que tanto por razones económicas como por razones sociales y políticas debemos desarrollar las transferencias fiscales de la Unión Económica y Monetaria con la función estabilizadora automática. Bajo mi punto de vista, esto debería tomar la forma de un seguro por desempleo en la Unión Económica y Monetaria, lo que supondría una expresión directa del apoyo de la Unión Europea a sus ciudadanos más necesitados. Os deseo un debate muy provechoso.